Que el Señor les bendiga. Estamos en nuestro curso de apologética y estamos hoy llegando a la parte de la conclusión de este recorrido histórico que hemos hecho durante algunas clases, que anhelo que haya sido de mucha ayuda, de bendición, de ánimo, el saber de una manera un poco más clara cómo ha sido el desarrollo de esta doctrina y de estos sistemas de doctrina alrededor de la apologética. Vamos a la conclusión de nuestra parte histórica, que es una conclusión que desarrolla o mira el punto de vista de Cornelius Van Til. Hemos estado ya anticipando en nuestra clase el hecho de que creemos que en Cornelius Van Til realmente se encuentra eh, el equilibrio bíblico que trata de encontrar lo mejor de estas dos líneas de pensamiento, sobre todo en lo que vimos en nuestras clases anteriores de la antigua escuela de Princeton y también de Ámsterdam con Kuyper y con Bavinck. Así que vamos a concluir mirando el desarrollo de la apologética presuposicional en Cornelius Van Til. Introducción. Cornelius Van Til desarrolló el sistema de apologética conocido como presuposicionalismo en interacción consciente con Warfield y Kuyper. Como sugiere el nombre, el presuposicionalismo enfatiza la importancia de comprender que tanto el pensamiento cristiano como el no cristiano están controlados y comienzan con ciertas presuposiciones o principios fundamentales. Trataremos el desarrollo de la apologética presuposicional de Van Til por medio de las mismas 5 categorías bajo las cuales hemos analizado al antiguo Princeton y a la Escuela Teológica de Ámsterdam. Así que es importante en esta introducción, antes de meternos en cada uno de estos 5 puntos, que nosotros sepamos, hay personas que desarrollan un sistema simplemente sin considerar los otros sistemas o las cosas que han habido a su alrededor. Pero Cornelius Van Til era muy consciente de las cosas que habían con respecto al antiguo Princeton y a Warfield, y era muy consciente, y de hecho él se identificaba con Escuela de Ámsterdam. Cuando el apunte dice aquí que él hizo su enfoque siendo muy consciente de lo que había en estas dos escuelas, implica que él trató de hacer una reconciliación, tomando las fortalezas de cada una de ellas y las debilidades de cada una de ellas, y trató de encontrar un buen equilibrio. Eso le da mucha ventaja a Van Til por el hecho de que él puede mirar de una manera un poco más objetiva y cuestionar lo que se hizo en este tipo de apologética tanto en Princeton como en Ámsterdam. Así que vamos a mirar estas 5 cosas que son con las que hemos evaluado también a estas dos escuelas, Princeton y Ámsterdam, pero ahora lo veremos a la luz de Cornelius Van Til. En primer lugar, hablemos de la unidad interna. Si ustedes recuerdan, muy rápidamente, cuando hablábamos de Princeton, decíamos que había una unidad con respecto a la parte de la apologética por causa de Archibald Alexander, que fue el profesor de los que y la mayor influencia de los que después llegaron a ser esto que se denomina como el antiguo Princeton. Y como él tenía un punto de vista marcado sobre esto, todos los descendientes o todos los que fueron influenciados por él lo tuvieron también. En Ámsterdam tenemos una influencia completamente diferente. No hay una sola escuela, no hay un solo pensamiento. Todos llegan al criterio a través de su propio análisis y lo que compartían o tenían en común era un calvinismo bíblico, sólido, con muchas implicaciones, que fue lo que los llevó a lo que finalmente se desarrolló como la apologética de Ámsterdam. Pero ¿cuál fue la realidad en Cornelius Van Til? Vamos a considerar, en primer lugar, la unidad interna. El estudio anterior de los enfoques apologéticos del antiguo Princeton y de Ámsterdam deja en claro que desde un punto de vista bíblico tenían fortalezas y debilidades opuestas o contrastantes. Spencer comenta sobre la relación de la deficiencia de las escuelas de apologética de Ámsterdam y el antiguo Princeton lo siguiente. Curiosamente, estas deficiencias no se encuentran en aspectos idénticos. Las debilidades de cada escuela están alineadas o están dispuestas
con las fortalezas opuestas de la otra escuela. Por ejemplo, el antiguo Princeton enfatiza la base cognitiva, es decir, la parte de la razón de la fe, desatendida por Ámsterdam, mientras que Kuyper y Bavinck enfatizan el testimonio interno del espíritu como el único agente persuasivo que trae convicción suficiente con respecto al origen divino de las Sagradas Escrituras. Una vez más, el antiguo Princeton enfatiza el carácter racional, perdurable del hombre incluso en el pecado, mientras que Ámsterdam enfatiza los efectos radicales y omnipresentes de la caída y su importancia en la apologética. Así que hay un contraste. Lo que son fortalezas para el uno son debilidades en el otro, y lo que son debilidades en el otro son fortalezas en el otro. Están contrastados. Esta situación apunta a una resolución de la disputa, una unión o fusión de las dos escuelas de pensamiento, tomando o ganando las fortalezas y percepciones de ambas y evitando las debilidades de cada una. Al hacerlo, surge una posición bíblica más coherente en la apologética. De hecho, esto es lo que ha sucedido históricamente en el pensamiento de un hombre profundamente en deuda con ambas tradiciones, Cornelius Van Til. Número 2. En la enseñanza de Van Til hay una resolución y síntesis consciente o combinación de la antítesis o las contradicciones entre el antiguo Princeton y Ámsterdam. Sin embargo, cuando hablamos de Van Til sintetizando o combinando estas dos escuelas, no es como si estuviéramos diciendo que Van Til tenga una deuda igual con ambas. Más bien, está claro que Van Til se encuentra básicamente en la tradición de Ámsterdam. De hecho, así es como Spencer lo trata repetidamente. Van Til, hablando del debate entre Warfield y Kuyper, él afirma sin rodeos: yo he escogido la posición de Abraham Kuyper. Es interesante esto, noten, en primer lugar, vemos que hay contradicciones en las fortalezas y debilidades que hay en las dos escuelas de pensamiento de la iglesia moderna. Luego, vemos que Van Til toma y combina las dos, pero aquí hay un punto clave. La forma de combinar no es un 50-50. Es evidente que Van Til tiene una inclinación mayor por la parte de Ámsterdam, por Kuyper y por Bavinck, aunque él agradece, y vamos a notar eso, muchísimas cosas que Kuyper y Bavinck no las vieron y que Kuyper sobre todo las negó, como el hecho de tener que razonar la fe con un incrédulo. Nosotros vamos a ver que Van Til agradece esa parte en Warfield y lo toma diciendo que nuestra fe es razonable, y eso es muy interesante. Sin embargo, punto 3, Van Til tiene una consciente diferencia de opinión con Kuyper. Deja en claro sus diferencias con Kuyper diciendo lo siguiente: pero no puedo seguirlo cuando, por el hecho del carácter mutuamente destructivo de los dos principios, concluye en el hecho de que es inútil el razonar con el hombre natural. No seguía Van Til a Kuyper en el hecho de que Kuyper afirmó que no había que razonar o discutir con un inconverso porque la fe para ellos era simplemente algo que no podían verlo. Y entonces él menospreció completamente el trabajo de la apologética. Hemos visto eso ya. Van Til no estaba de acuerdo. En otras palabras, Van Til cree que es incorrecto razonar de la siguiente manera: el hombre natural, debido a su mente depravada y no salva, tiene un enfoque del conocimiento completamente diferente al del creyente. Por lo tanto, la conclusión es esta: es inútil razonar con él o intentar defender la fe delante de él. Simplemente debemos esperar que el Espíritu le dé los ojos o le abra los ojos para ver la verdad. Van Til se expande en otro lugar sobre este punto y muestra su aprecio por Warfield en este sentido. Noten,
él no cree que el razonamiento al que llega Kuyper es apropiado. El hombre está depravado. El pecado ha depravado completamente su mente. El hombre entonces, conclusión, no es capaz de razonar la fe, por lo tanto no debemos discutir con un inconverso. Entonces no tiene sentido y pierden su tiempo todos los que hacen apologética. Ese es un poco el razonamiento de Kuyper. Van Til dice, no, eso no es así. Noten cómo él alaba de alguna manera la posición de Warfield al respecto. Dice Van Til, Warfield enfatiza la racionalidad objetiva de la religión cristiana. Esto no quiere decir que Kuyper no crea también en la racionalidad objetiva, pero al señalar una y otra vez que la fe cristiana es una creencia basada en la evidencia, no una creencia ciega, Warfield deja en claro que el cristianismo es racionalmente defendible. Esto tiene un significado directo para la apologética. Kuyper parece a veces argumentar la inutilidad de la apologética desde el hecho de que el hombre natural es ciego a la verdad, pero Warfield señala que esto no es lo que se sigue en el razonamiento lógico. En este punto, sigue de cerca Warfield a Calvino. Los hombres deben concluir que Dios es su creador, su benefactor y su juez. Deben ver estas cosas porque la revelación de Dios para ellos siempre es clara. El hecho de que los hombres no vean esto y no puedan ver esto se debe al hecho de que sus mentes están oscurecidas y su voluntad pervertida por el pecado. Tal es el argumento de Calvino y la insistencia de Warfield en que creemos en el cristianismo porque es racional, no a pesar del hecho de que es irracional, sino que está totalmente de acuerdo con ello, es decir, con la razón. En la medida en que Warfield difiere en este punto con Kuyper y nos ha llamado de regreso a Calvino, ha prestado un gran servicio a la apologética cristiana. Noten lo que estamos diciendo de Van Til. ¿Dónde está Van Til en su posición? Ok, Van Til vio las dos líneas de pensamiento y vio que habían fortalezas y debilidades. Conscientemente las unió. Pero en esa unión, él no fue un 50-50, sino que tuvo una inclinación mayor hacia la escuela de Ámsterdam. Sin embargo, no todo lo que dijo Kuyper, Van Til estaba de acuerdo. Y de hecho, el menospreciar la apologética basado en el razonamiento de que el hombre está depravado y por lo tanto no puede razonar sobre la fe, entonces Van Til dijo, esa no es la posición correcta. Abraza más y agradece más lo que aportó Warfield en esto, diciendo que el cristianismo era algo defendible racionalmente. En cuarto lugar, Van Til vio una tensión entre Warfield y Kuyper. Dio un análisis agudo y perspicaz de sus enfoques de la apologética. Sintió que ambos estaban enfatizando aspectos vitales para equilibrar la verdad. También sintió que ambos estaban deduciendo ideas y puntos de vista de sus énfasis positivos, que eran falsos. Su interacción crucial con Warfield y Kuyper se produce en The Christian Theory of Knowledge o la teoría del conocimiento cristiano, donde interactúa con el pensamiento de estos dos hombres en el capítulo titulado La teología natural y la escritura. Sus declaraciones y críticas clave son breves pero penetrantes. Escuchen esto. Van Til dice, Warfield ha enfatizado mucho el punto de que la revelación de Dios está presente para todo hombre y a veces saca de ella la conclusión legítima de que, por lo tanto, el hombre natural, sin tener en cuenta su alienación ética de Dios, su separación con Dios, puede dar una interpretación esencialmente correcta, al menos, de la revelación natural. Kuyper ha enfatizado la separación ética del hombre natural con respecto a Dios y algunas veces extrae de ella la conclusión ilegítima de que el hombre natural es incapaz de comprender el argumento intelectual a favor del cristianismo en ningún sentido. Noten, ¿cuáles son los dos puntos o las dos conclusiones erróneas, tanto de Warfield como de Kuyper? Warfield dice, Dios ha revelado
se ha revelado en la naturaleza. El hombre puede, aún con una mente caída, llegar a conclusiones correctas, aún a pesar de esa separación que tiene con Dios. Es decir, el hombre a través de la teología, a través de la revelación general, puede hacer una correcta teología natural. Estoy utilizando los términos que ustedes conocen bien. Pero a Kuyper en ese sentido dijo no. El hombre, como ha caído y está completamente depravado, él no es capaz de comprender el sentido intelectual del cristianismo en ningún sentido. Son dos extremos. El un extremo le da piensa demasiado bien de la mente caída del hombre, ese es el de Warfield, y Kuyper abraza correctamente la depravación del hombre, pero se pierde de vista principios básicos que están siendo contradecidos en su conclusión. Esta breve declaración resume agudamente las fuerzas contrastantes apologéticas de Warfield y Kuyper. También resume y analiza cuidadosamente sus debilidades contrastantes. Warfield no distingue la revelación natural de la teología natural y por lo tanto deduce o incluye en la revelación natural la idea de teología natural. Yo espero que ustedes estén claros sobre esa idea. Teología natural es lo que el hombre procesa a partir de la revelación general y las conclusiones a las que el hombre llega. La teología natural, según la visión católico-romana, es que el hombre puede llegar a conclusiones correctas, coherentes, aún con una naturaleza caída. Por lo tanto, de la revelación general, el hombre interpreta correctamente lo que ve. Eso es teología natural. Eso no es lo que encontramos en la Escritura y esa es la desviación tomista y medieval que encontramos en la apologética. Pero por otro lado, el hecho de ser consistente con la depravación total te tiene que llevar a preguntarte, ¿cuánto entonces o dónde o cuál es el campo o el escenario en el que hay que hablar con los hombres caídos sobre la fe y hasta dónde ellos pueden entender? Esa es la pregunta básica del gran conflicto aquí. Y es una pregunta de conflicto porque Kuyper se va al otro lado y dice, no hay ningún campo de batalla, con el inconverso no se discute. Pero hay textos que claramente quedan desprovistos de una protección correcta cuando uno llega a esa conclusión. Si el inconverso no se puede razonar con el inconverso sobre la fe, entonces, ¿en qué sentido se nos manda a defender la fe o a dar argumento a todo el que nos pida una razón de nuestra esperanza? ¿O en qué sentido se nos manda a tener que defender la verdad? Si no hay un tema de razonamiento, Dios diría, no caigan en sus necedades, no hables con ellos. Ellos necesitan la iluminación del Espíritu, si no es en vano lo que haces. Aunque sabemos que es en vano si no tienen al Espíritu el poder entender las cosas espirituales, aún así hay un mandato de tener que defender la fe, lo cual implica hay una defensa genuina de la fe dentro de los lineamientos bíblicos. Kuyper no lo vio y Warfield lo destruyó al darle a la razón humana caída más un lugar mejor que el que realmente tiene por causa del pecado. Kuyper tampoco logró distinguir adecuadamente la revelación natural y la teología natural y por lo tanto deduce de los efectos noéticos o intelectuales del pecado y la imposibilidad de una teología natural genuina, la idea de que el hombre es inaccesible a la revelación natural. Todo esto nos apunta a una distinción entre la revelación natural y la teología natural que es vital para la apologética de Van Til y crucial para una evaluación adecuada y un enfoque del hombre natural. Hay que aprender a distinguir revelación general de teología natural. La revelación natural y la teología natural son dos cosas distintas. El gran error tomista es pensar que es lo mismo. Pero no es equivalente lo que Dios revela versus lo que el hombre entiende. No es equivalente. Porque lo que Dios revela es la revelación general
a través de la creación. Es clara, es inequívoca, deja a todos los hombres sin excusa. Pero lo que el hombre puede tomar de esa revelación general es la teología natural. Y la pregunta es, ¿cuánto puede tomar? ¿Lo toma perfecto? Si hay un hombre sincero que pone bien su mente, la pone clarita, podría llegar a entender todo lo que implica la revelación general. A través de la naturaleza, él podría llegar a las conclusiones correctas. La respuesta es no. Porque si uno dice que sí, entonces no hay ningún efecto no ético sobre el hombre por causa del pecado. Si el hombre puede llegar a las conclusiones correctas a través de la revelación general, entonces el hombre no está depravado, por lo menos no en su razón. Y entonces, este es realmente el punto de quiebre que tiene que ser analizado. El punto es cómo se conecta lo uno con lo otro. ¿Qué tanto de la teología general, de la revelación natural, puede tomar el hombre para hacer teología natural? Warfield dice todo. Kuyper dice nada. Son los dos extremos. Por lo tanto, ¿cuál es el equilibrio? Hay algo que el hombre puede tomar. Ese algo es lo que permite que pueda ser razonada la fe para él. Pero esa otra parte que no puede tomar es lo que involucra la caída del hombre. Por lo tanto, hay un punto intermedio. Si la pregunta es, ¿cuánto de la revelación general el hombre puede procesar correctamente? Si tú respondes todo, estás en la línea de la antigua escuela de Princeton. Si tú respondes nada, y por eso es absurdo discutir con los hombres naturales, estás en la línea de Ámsterdam, desequilibrada en la visión de Kuyper. ¿Cuál es el punto correcto? El punto correcto, y lo vamos a analizar bíblicamente, es al hacer esta distinción, entender que el hombre, aunque tiene una revelación de parte de Dios que es clara y que lo deja sin excusa, aún así el razonamiento del hombre no le permite llegar a una conclusión apropiada por causa de la caída. La caída definitivamente afectó al hombre, pero al mismo tiempo la revelación de Dios en la creación es eficaz. Y ese es el equilibrio. Número 5. Van Til claramente hace una distinción entre la teología natural y la revelación natural, al hablar de dos sentidos diferentes en los que podemos hablar de que los hombres conocen a Dios. Esto es muy interesante. Van Til hace una distinción entre teología natural y revelación natural al hablar de dos sentidos diferentes en los que hablamos de cómo el hombre conoce a Dios. La pregunta sería, ¿el hombre conoce a Dios? ¿Realmente el hombre lo conoce? Porque si el hombre lo conoce, entonces el hombre, de alguna manera, estamos tomando una posición completamente de Warfield. Si decimos el hombre no lo conoce, estamos tomando completamente una posición de Kuyper, o puede ser viceversa, dependiendo del punto de vista en que lo veamos. Porque por otro lado, también la resolución a veces lleva a la conclusión errónea de que realmente el hombre no conoce a Dios y por eso necesita ser demostrada su existencia a través de la creación, o diciendo el hombre sí conoce a Dios y por lo tanto no hay que demostrarle nada. ¿Ves? Cualquiera de los dos extremos te lleva a la misma conclusión. Dos conclusiones que son erróneas. ¿Cuál fue la resolución de Van Til? Decir que el hombre conoce a Dios, pero no conoce a Dios. Es decir, ¿el hombre conoce o no conoce a Dios? Sí, pero no. Sí lo conoce en el sentido del sensus deitatis. No lo conoce en el sentido de conocerlo verdaderamente como el Señor y Dios que es en la forma y en la apreciación que la Biblia nos da. Por lo tanto, el hombre no conoce a Dios, pero el hombre sí conoce a Dios. Y ese es el equilibrio que puso Van Til.
Esta distinción está claramente establecida por la paradoja que dice que el hombre conoce y no conoce al Dios viviente al mismo tiempo. En el sentido de ser conscientes del testimonio de la existencia y los atributos dados por la revelación general o natural, todos los hombres, sin excepción, conocen a Dios. En el sentido de poder construir a partir de los datos de la revelación natural una teología natural o un sistema de conocimiento que sería una base práctica y piadosa para sus vidas, los hombres no regenerados no conocen a Dios. ¿Ves? Ese es el equilibrio. Vuelvo a lo que hemos estado criticando en toda nuestra clase. El escrito de este hermano diciendo que entonces hay cosas de Dios que solo se pueden conocer a través de la revelación natural y está dando por sentado que entonces como la revelación natural es general para todos, los inconversos pueden llegar a la misma conclusión. En otras palabras, un argumento filosófico de un pagano que te muestra que el ser supremo es inmutable, ellos dicen, es lo mismo que nosotros vemos, pero en el Dios de la Biblia. Y equiparan el razonamiento del filósofo inconverso con el razonamiento del cristiano, diciendo, es que ellos también llegaron a esa conclusión porque la teología natural permite que el hombre pueda saber cosas de Dios que son apropiadas sin necesidad de la Biblia y directamente a través de la revelación general. Y aparte de eso, en su condición natural. No regenerado, sino tanto el regenerado como el no regenerado pueden llegar a la misma conclusión, dicen ellos. Eso, por supuesto que no es así. Sus intelectos pecaminosos siempre confunden y distorsionan y pervierten la revelación natural cuando construyen sus sistemas de filosofía o religión. Escuche lo que dice Van Til sobre este tema. El hombre conoce a Dios, sin embargo, éticamente no conoce a Dios. Entonces, en su predicación, el teólogo reformado está ansioso por hacer justicia a ambos aspectos de la verdad bíblica sobre este asunto. Debe enfatizar, por un lado, la claridad objetiva de la revelación de Dios al hombre. Debe enfatizar que esta revelación está inevitablemente presente para el hombre natural, ya que siempre entra en la penetralia, las partes más íntimas o secretas de su conciencia. Pero por otro lado, el predicador reformado debería enfatizar la oscuridad ética de la mente del hombre. Como consecuencia de esta oscuridad de la mente, esta ceguera espiritual, el hombre natural no sabe lo que, en el sentido definido anterior, conoce y no puede evitar conocer. Así que, como consecuencia de esta oscuridad de la mente, tiene esta ceguera espiritual. El hombre no sabe lo que en el sentido definido anteriormente conoce y no puede evitar conocer. El hombre conoce a Dios, el predicador debe apuntar a eso, siempre mostrando la realidad de que el hombre conoce a Dios, pero al mismo tiempo mostrando la parte de que a pesar de que lo conoce, el hombre está completamente separado de Dios y no puede llegar a percibir las cosas correctamente, éticamente, lo que Dios dice. Ese es el equilibrio que nosotros encontramos en Van Til. Eso nos lleva, en segundo lugar, a las influencias filosóficas. En primer lugar, hablemos de su enfoque general de la filosofía secular. Cuando estaba traduciendo esto y meditando en esto, respiré al fin y dije, por fin alguien dice lo que realmente creemos que debe ser dicho con respecto a la filosofía secular. Hasta ahora hemos visto demasiada hermandad, demasiada cercanía, demasiada afabilidad sobre los teólogos, los filósofos paganos. Ese es un hombre, algunos llegaron a decir en la historia que eran cristianos aún sin nunca haber conocido a Cristo por sus razonamientos, ¿se acuerdan? Todo este tipo de cosas y de amistad con la filosofía encuentra, en mi perspectiva,
un equilibrio apropiado, muy apropiado en lo que tiene que ver con Van Til. Y les voy a decir algo más. Esta es la base para cualquier programa o cualquier cosa de cosmovisión cristiana y de poder establecer un programa de educación cristiana. Es muy diferente decir o encontrar lógica en las cosas que el hombre caído dice que el hecho de ver el mundo entero desde una perspectiva completamente cristiana. Y esto es lo que hizo realmente Van Til. Así que en primer lugar veamos su enfoque general en la filosofía secular. Van Til manifiesta una mayor autoconciencia y percepción de los peligros de la filosofía secular que el antiguo Princeton o Ámsterdam. En contraste con ambas escuelas, Van Til adopta un enfoque abiertamente cristiano de la filosofía que contrasta conscientemente con la filosofía no cristiana. Spencer resume muy hábilmente el enfoque de Van Til sobre la filosofía secular. Van Til afirma que toda la filosofía no cristiana surge de los corazones malvados de los incrédulos. Esta condición del corazón de estar separado de Dios le da una tendencia o un significado anticristiano a todo lo que el incrédulo dice en su filosofía. Y yo espero que ustedes estén diciendo amén de fondo. El incrédulo puede que no sea completamente consistente con su corazón impío y sus presuposiciones, pero todo lo que el incrédulo diga será afectado en un grado u otro por causa de su corazón pervertido. Esto significa que el creyente nunca puede adoptar sin pensar o ingenuamente una filosofía no cristiana. Esto significa que el incrédulo nunca puede adoptar sin pensar o ingenuamente una filosofía no cristiana. Van Til cree que el creyente puede usar la misma terminología que el incrédulo. Tanto el incrédulo como el creyente pueden estar de acuerdo al decir que el hombre es racional, por ejemplo. Sin embargo, el creyente debe tener cuidado de que esta similitud formal, es decir, de términos, no lo engañe haciéndole pensar que el creyente y el incrédulo quieren decir lo mismo con esos términos. Para resumir la perspectiva general de Van Til sobre la filosofía secular o mundana, podemos decir que el cristiano puede aprender del incrédulo, pero nunca podrá tomar prestada de él su filosofía. Aquí están los comentarios de Spencer. Van Til intenta elaborar con más fidelidad una posición filosófica cristiana explícitamente consciente de sí misma. La explicación de cómo desea hacerlo y cómo se relacionará con el pensamiento no cristiano se encuentra en el capítulo 1 de A Survey of Christian Epistemology, un resumen de la epistemología cristiana. Allí Van Til rechaza la posición que defiende que una filosofía distintivamente cristiana utilizará términos distintivamente cristianos. Es decir, si vas a hacer filosofía cristiana no puedes utilizar términos que usan los inconversos. Eso es un extremo. Y Van Til va a atacar eso diciendo, no, eso no es así. Podemos utilizar esos términos. Van Til no ve la necesidad de ir hasta eso. El problema, como él lo ve, no es tanto en los términos y etiquetas per se o en sí mismos, sino con el significado y contenido de los términos y etiquetas. Para Van Til, las presuposiciones de la perspectiva filosófica de un no regenerado no surgen de la condición de un corazón, de un corazón en la condición de separación y enemistad ante Dios, son anticristianas. Esto le da un enfoque anticristiano a todo el sistema que se elabora sobre esos presupuestos. Los no regenerados pueden no ser completamente consistentes en la manifestación de su postura anti Dios, pero la oposición siempre en mayor o menor grado se hará sentir en las posiciones tomadas
con respecto a cada cuestión. Esto implica dos cosas. Primero, que el cristiano no puede tomar prestado intacto ningún aspecto de la posición filosófica de un no regenerado. Cada aspecto de la cosmovisión de este último está relacionado con su compromiso de corazón con la rebelión contra Dios. Por lo tanto, cuando un cristiano toma prestado una parte de una cosmovisión no regenerada, obtiene una parte contaminada. No puede usar elementos no cristianos sin restar valor a la cualidad plenamente cristiana y piadosa que desea que se manifieste su cosmovisión. En segundo lugar, Van Til afirma que, aunque la filosofía cristiana y no cristiana nunca, si es que uno es consistente con la otra, podrán compartir posiciones comunes porque cada posición está calificada y se caracteriza por el compromiso básico del corazón del que surge. No obstante, a menudo habrá una similitud formal entre las dos posiciones, es decir, la forma o estructura externa, considerada en abstracción aparte de su contenido, a menudo puede ser similar. Por ejemplo, ambos pueden hablar del hombre como una persona racional, sin embargo, por racional, cada uno de ellos quiere decir algo drásticamente diferente. Los cristianos hablarán de Dios, el hombre y el mundo como creaciones de Dios. El hombre a imagen de Dios y la revelación. Por otro lado, el no cristiano se referirá al reino natural, el hombre como el producto accidental de fuerzas naturales, la verdad definida puramente en términos del orden natural, la independencia del hombre para elevarse por encima y someter su entorno, y la verdad como algo transitorio. Según Van Til, el cristiano puede aprender del no cristiano, pero no puede pedir prestado de él. Todo lo que dice el no cristiano está distorsionado por su rebelión contra Dios y su consiguiente negativa a definir o comprender algo con referencia a Dios. Cuando un cristiano aprende de un no cristiano, debe esforzarse por asegurarse de que la percepción que tiene del no cristiano sea reelaborada y modificada completa y radicalmente en términos de un fundamento, contexto y norma teísta. Cuando se haga esto, solo habrá una similitud formal entre la percepción tal como está presente en el sistema no cristiano y la percepción tal como está presente en el sistema cristiano. Qué cosa tan interesante de cómo Van Til lo presenta. ¿Se pueden usar los mismos términos? Claro que sí. Pero el tema es que los términos no significan lo mismo. Pecado no es falta de racionalidad, pecado es un mal ético en contra de la santidad de Dios. El hombre no es un ser racional por causa de un accidente, el hombre es racional por causa de que esa es la imagen de Dios en él. Y podríamos tomar todos los principios, todos, y llegar a la conclusión de que aunque se use una palabra parecida o similar o la misma, los significados y el entendimiento de esa palabra en un sistema filosófico cristiano y un no cristiano son completamente distintos. Por lo tanto, esa es la parte clave. Los errores que vimos en la historia fue igualar el Dios de la filosofía con el Dios cristiano, la idea de la filosofía con la idea cristiana, el logos de los griegos con Jesucristo. Cuando uno iguala, toma prestado una visión, un entendimiento que es de un corazón completamente en rebeldía contra Dios, que lo único que puede producir es algo completamente distorsionado y no algo que pueda ser objetivamente tomado. Ahora, después de haber visto la perspectiva que tiene Van Til sobre la filosofía secular, ahora consideremos, en segundo lugar, la interacción de Van Til de manera específica con la filosofía secular. Van Til estuvo sometido o adquirió su entendimiento de dos fuentes principales de la filosofía secular. Durante su educación, el idealismo personal y el kantianismo. Spencer nos da la siguiente visión biográfica
de las influencias en las que interactuó Van Til. Van Til hizo sus estudios en doctorado con A. Bowman, un idealista personal de la Universidad de Princeton, e hizo también su disertación sobre la comparación del absoluto de la filosofía idealista y el Dios de la Biblia. El idealismo constituye, por tanto, una gran influencia filosófica. Su tesis para su maestría de teología, su THM, así como su primer programa de estudio escrito, su primer sílabo, eran referentes a la metafísica de la apologética y ambos manifestaban la convicción de Van Til con respecto al significado del pensamiento de Immanuel Kant. Kant es la segunda gran influencia sobre Van Til. Así que vemos el kantianismo en él y también este idealismo personal. Teniendo en cuenta la perspectiva de Van Til de que los cristianos pueden aprender de los no cristianos, pero no tomar prestado de ellos, Spencer plantea la pregunta de lo que aprendió Van Til de estas influencias. Aquí están sus respuestas. Es decir, lo que está diciendo Waldron es, si Van Til tenía una visión tan clara y tajante sobre el hecho de que la filosofía pagana no tiene nada que prestarle a la filosofía cristiana, sino, aunque los cristianos pudieran ver y encontrar ciertos razonamientos, tiene que ser completamente purificado el pensamiento. Si eso es así en el pensamiento Van Til, ¿en qué sentido entonces lo afectó este idealismo y este kantianismo? Bueno, esta es la respuesta que da Spencer en su trabajo. De Kant y sus sucesores, Van Til obtuvo la comprensión de la naturaleza y el papel de las presuposiciones. Esta preocupación por las presuposiciones está en deuda con la discusión de Kant sobre el método trascendental, es decir, un método que se ocupa de examinar un elemento de datos indagando sobre las condiciones previas necesarias y el fundamento para su existencia. No se pregunta simplemente cómo piensan los hombres, sino por qué es necesario qué es necesario para que los hombres puedan pensar. Aunque la pregunta es similar para Kant y Van Til, las respuestas que dan son diametralmente, completamente opuestas entre sí. Van Til afirma, es la firme convicción de todo cristiano epistemológicamente consciente de sí mismo, el cristiano que comprende la verdad acerca de cómo sabemos lo que es verdadero, que ningún ser humano puede pronunciar una sola sílaba, ya sea en negación o afirmación, a menos que sea por la existencia de Dios. Desde el idealismo, Van Til vio que un sistema de conocimiento debe ser todo inclusivo. Todo debe ser conocido antes de que se sepa algo. Es decir, porque cada hecho o aspecto de la realidad está relacionado con todos los demás hechos y por lo tanto debe ser interpretado en términos de eso, porque está calificado por eso. Conocer verdaderamente cualquier aspecto exige un conocimiento de todos los demás aspectos para que aquello que se ignora sea determinante para lo que está siendo examinado. Una vez más, sin embargo, la deuda es formal, materialmente. La idea de sistema y la relación de lo general con lo particular sugieren enormemente, según se entiende, por el cristianismo y el idealismo. Van Til tuvo esa influencia, pero con entender el esquema, él lo tomó desde una perspectiva completamente cristiana. Tomó este concepto de la idea del método trascendental de Kant, pero lo vio como presuposiciones, como una parte natural de que el hombre para poder entender algo tiene que tener ideas previas para poder interpretarlo. Y de la parte del idealismo, el hecho de que todo es conectado o concebido en base a la idea del todo, es las presuposiciones, que es la base sólida de esta teoría, de esta filosofía de Van Til, está basado o tiene la influencia de esas dos líneas filosóficas, pero transformadas en conclusiones cristianas y bíblicas. La conclusión de Spencer contrasta adecuadamente a Van Til con sus predecesores
tanto en el antiguo Princeton como en Ámsterdam. En Van Til, así, se encuentra una mayor autoconciencia sobre la relación entre el pensamiento cristiano y no cristiano, y una discusión más explícita sobre un método de trabajo para este último. Aunque existen diferencias significativas entre las diferencias filosóficas sobre la orientación del antiguo Princeton y Ámsterdam, también hay similitudes sorprendentes. Kuyper y Bavinck, así como el antiguo Princeton, apelan a la conciencia, al sentido común y al consentimiento universal para justificar sus puntos de partida con la percepción y el razonamiento del hombre. Ninguno de los dos se basa claramente en las escrituras y en Dios al hacerlo, sino que ambos parten de la experiencia humana en sí, considerada aparte de Dios, su palabra y la regeneración. Ambos, por tanto, son menos que explícitamente bíblicos y cristianos en su orientación filosófica. Han sido menos selectivos en su deuda con las influencias filosóficas. Nosotros encontramos, amados hermanos, en este precioso resumen que hemos hecho de estas dos primeras cosas en el pensamiento de Van Til, ciertamente encontramos un equilibrio sano, un equilibrio que nos ayuda a encontrar bíblicamente una respuesta a estos dos extremos tomados a través de la historia en medio de la apologética. En nuestra próxima clase vamos a considerar los otros 3 puntos de esta discusión en forma de conclusión sobre Van Til para poder seguir cerrando nuestra idea de en qué consiste esta base del presuposicionalismo de Van Til y por qué creemos que es realmente el equilibrio bíblico y el verdadero heredero de una visión bíblica de Agustín, bíblica de Calvino, y que eso es lo que realmente deberíamos sostener en nuestra manera de saber entender cómo sabemos las cosas, nuestra epistemología, y también cómo defendemos la verdad, nuestra apologética. Vamos a continuar en nuestra próxima clase hablando también de Cornelius Van Til.